billeteras. Tenía otra SRL que se llamaba Bimbo, que son los panes Bimbo, las masas para prepisa, todo lo que es Bimbo. Tenía otra SRL que se llamaba Hogar, que hacía los dulces, que hacía, por ejemplo, las verduras que se tienen en vinagre de Dillman. Tenía una submarca que se llamaba Maxi. Era súper grande la corporación Dillman, pero justamente se creó una SA compuesta por varias SRLs, porque no todas las SRLs podían cumplir con todas las normativas. Imagínense, si estamos hablando de un monstruo empresarial, mucho más nosotros que estamos queriendo emprender, muchas veces nos cuesta cumplir con todos los requisitos. Por ejemplo, las inscripciones que tiene que hacer uno en el CEPREC. Y más que las inscripciones, no sé si les ha tocado a ustedes, pero inscribirse no es tan difícil. Lo difícil es cerrar una empresa sin generarse deudas, ¿no? Entonces, eso es bien complicado. Y 8 de cada 10 empresas o emprendimientos cierran antes del primer año. Esto es porque muchas veces nosotros estamos generando no emprendimientos ni empresas, sino simplemente negocios de subsistencia. Por ejemplo, cuando yo en mi garaje abro una venta de pollos a la broster, pero para competir con mis vecinos, vendo el plato de pollo a 10 bolivianos porque necesito subsistir. Ese no es ni un emprendimiento ni tampoco es una empresa, porque no tiene posibilidad de ser escalable. Y ante el primer problema, ante el primer conflicto que se tenga, ese proyecto va a fracasar, ¿no? Entonces, además, porque no le voy a poner más allá de lo que el proyecto mismo ese me requiera. Entonces, uno tiene que ver y analizar la actividad que está emprendiendo, si es realmente un emprendedurismo, si tiene escalabilidad, puede llegar a ser algún momento empresa o simplemente es un negocio momentáneo. Si es un negocio momentáneo, tampoco hay que darle la formalidad entonces que requiere. Ahora, justamente cuando uno tiene esa idea, tiene que ver cuáles son sus stakeholders. Los stakeholders, ¿qué son? Los grupos de interés. Ahora, estos grupos de interés pueden ser internos o externos. Normalmente, y si ustedes ven toda la literatura, si van a buscar videos y demás, casi todos se abocan a los grupos de interés externos, que son los stakeholders externos, ¿no? Por ejemplo, los clientes. Nos vamos a abocar a qué es lo que buscan los clientes, qué es lo que busca el mercado, cómo es la competencia, qué beneficios nos pueden dar, por ejemplo, los del gobierno, o más bien qué cosas negativas vamos a incurrir con estas personas del gobierno, las instituciones públicas, los proveedores, la comunidad, colaboradores, por ejemplo, las ONGs y demás, los ecosistemas de apoyo al emprendedurismo, pero nadie nos habla de lo más importante que son los grupos de interés internos. Ahora, les aclaro, ¿cuáles son esos grupos de interés interno? Yo, por ejemplo, tengo una idea de negocio que es sumamente buena y decido con algún amigo emprender. Mi amigo, que va a ser mi socio, este es mi stakeholder interno. ¿Y por qué es importante establecer eh, rangos y además establecer reglas con este stakeholder? Porque nosotros tenemos que saber cuáles son las expectativas que él tiene y ver si esas expectativas con las expectativas que yo tengo hacen match y en base a eso si podemos tener una relación contractual o una relación comercial a largo plazo. ¿Por qué? Porque este es importante y es fundamental. Yo creo que 6 de cada 8 de las empresas que fracasan es por culpa justamente de que no han hecho una buena relación inicial. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes van a ver que muchos de los negocios se separan porque, por ejemplo,
Uno de los socios ve la empresa o el emprendimiento como una oportunidad de crecimiento y realmente como un emprendedurismo, una empresa a futuro, e intenta ponerle todo de toda la energía, toda la fuerza, toda la atención que requiere este negocio. En cambio, la persona con la que se ha asociado, para él es una actividad en la que no confía tal vez mucho, o no requiere invertirle mucho esfuerzo, o no quiere invertirle mucho esfuerzo, o no tiene la posibilidad de invertirle mucho esfuerzo, y entonces eso genera rupturas. Pero este es el ejemplo más vago y más básico que hay. Imaginemos otros dos escenarios. Una persona tiene una buena fuente de ingresos por otro lado, recibe recursos económicos por otro lado. Entonces, para él, para este socio, el tener este emprendimiento es una posibilidad a futuro. Esta persona no tiene ningún problema si el emprendimiento no le va a dar recursos, ganancias los 3 primeros o 4 primeros meses, porque él está viendo con una visión a futuro. Entonces, si empieza a ganar a partir del sexto mes o séptimo mes, no tiene problema, incluso puede ir invirtiendo un poco en ese tiempo. Pero ¿qué pasa si el socio B, el otro socio, es una persona en la que este emprendimiento es su actividad principal económica y necesita eso para el mantenimiento de esta persona y de su familia? Entonces, esta persona no puede esperar 5 meses, 6 meses para empezar a tener utilidades, para empezar a tener un retorno y tener de paso que seguir invirtiendo. Entonces, si el plan de negocio está configurado o no se ha configurado directamente y se va configurando como que van a empezar a tener retorno después de los 8 meses, esta persona no va a lograr estar los 8 meses con esta actividad ya que necesita comer. Entonces, lo que va a hacer esta persona es retirarse de esta sociedad y eso va a hacer fracasar este núcleo económico. Y al fracasar este núcleo económico, todo lo que han invertido se va a perder o se va a mermar, ¿no? Entonces, es uno de los principales motivos del fracaso, el no establecer bien cuáles son las expectativas de los otros socios y en base a eso poder llegar a un punto en conjunto, ¿no? Y poder establecer en un contrato, en algún documento legal, cuál va a ser la forma en la que se va a manejar esta institución. ¿Cómo se materializa esta decisión? En un documento. Yo les voy a mostrar a posterior qué tipos de documentos se pueden hacer según la naturaleza de los negocios que vayan a querer hacer. Entonces, es necesario, yo les digo, por lo menos, aunque sea de manera verbal, si ustedes van a realizar su emprendimiento con otra persona, conózcanse bien, conozcan bien cuáles son las expectativas que tienen a corto, a mediano, a largo plazo, saber la realidad económica de las personas, saber los problemas, incluso problemas personales que puedan influir en este tipo de negocios. Muchas veces en los emprendimientos, creo que en la mayoría de las veces más bien, el emprendedor hace casi todas las funciones en este emprendimiento, ¿no? Porque no tienen plata para contratar o hacer outsourcing y contratar otras instituciones o contratar otras personas que puedan realizar las actividades por ella misma. Entonces, esta persona hace producción, venta, marketing, todo, ¿no? Entonces, veamos si nuestro socio realmente va a poder cumplir con lo que nosotros estamos proyectando, estamos queriendo y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, es muy interesante que podamos definir los requisitos, que podamos ver las expectativas de estos stakeholders, ¿no? Ahora, en base a esto, podemos materializar y ver nosotros qué es lo que queremos como negocio. Si nosotros queremos lanzarnos solitos, tenemos dos opciones. Una de las opciones es ser, si somos prestadores de un servicio como un profesional independiente, ¿no? Ahora, si queremos nosotros lanzarlo como empresita, pero solos nosotros, puede ser como una empresa unipersonal. Y si ya queremos nosotros trabajar con más socios, podemos realizar una empresa societaria. ¿Qué, qué empresa societaria es la que yo les puedo recomendar para empezar? Una SRL. La SRL es una sociedad de responsabilidad limitada, también llamada empresa limitada. Van a ver ustedes que acaba en SRL o LTDA.
es lo mismo para el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque sus trámites son mucho más sencillos, porque no requieren una estructura gigantesca. Ya cuando una corporación es muy grande, recién debe migrar a una SA o cuando tiene más de 25 socios. Entonces, yo le recomendaría que de punto de partida, ustedes, si quieren migrar a un tipo societario empresarial, migren hacia una SRL. En un momento les voy a explicar cuáles son las diferencias y cuáles son las características de cada uno. Por ejemplo, Eh, el profesional independiente no tiene personería jurídica, no necesita, porque actúa como persona natural. Por ejemplo, Juan. Juan es plomero y brinda sus servicios como Juan, como plomero. Entonces, no necesita una personería jurídica. La empresa unipersonal tampoco necesita tramitar una personería jurídica porque si bien es una empresa de una persona que tiene la aptitud natural por ser una persona para poder ejercer una actividad económica. En cambio, las sociedades, las SRLs, SAs, pero que ya hemos dicho que hoy nos vamos a abocar a las SRLs, sí necesitan una personería jurídica. ¿Qué es la personería jurídica? Es la ficción legal del nacimiento de una empresa. Nosotros como personas nacemos naturalmente, el parto, la cesárea y demás dan inicio al comienzo de nuestra vida. El inicio, el comienzo de la vida de una empresa es justamente la tramitación de la personería jurídica. Entonces, en la naturaleza jurídica, el profesional independiente es una persona natural y la empresa unipersonal es una persona natural con una actividad empresarial y las sociedades son personas jurídicas a través de sus socios. Estructura empresarial. Esto es muy fácil de entender, pero van a ver que es muy importante. ¿Qué quiere decir la estructura empresarial? Que una persona puede actuar por sí mismo o por su empresa según el tipo eh, el tipo que haya elegido, tanto de profesional independiente, empresa unipersonal o sociedad de responsabilidad. Vamos a explicar con ejemplo. Un profesional independiente, si a Pablo que hemos dicho que era fontanero, que era plomero, lo contratan para que arregle una casa. Pablo tiene que arreglarla porque lo han contratado por las características de Pablo, porque Pablo es un experto en fontanería, ¿no? Entonces es un especialista en plomería interior. Entonces, solamente si lo contratan a Pablo, Pablo tiene que realizar el servicio. Cuando es una empresa unipersonal, yo, Andrés, que no sé nada de plomería, puedo adjudicarme un contrato de plomería y que Pablo preste el servicio para mi empresa, porque ya es una empresa. ¿Ven cómo cambia? En el profesional independiente, no puedo yo, Andrés, que no sé nada de plomería, presentarme, porque requieren a una persona natural que es Pablo. Cuando ya es empresa, yo como empresa puedo contratar y subcontratar a personas que cumplan con las obligaciones para las cuales me estoy presentando. Y mucho más cuando estoy hablando de una sociedad de responsabilidad limitada o una SA, ¿no? Entonces ahí sí o sí tengo que contratar porque los socios son simplemente socios, no prestan las funciones para cumplir con las actividades que han sido señaladas en el giro social de la empresa, ¿no? Ahora, el profesional independiente es la persona que realiza las funciones y es el único propietario de sus servicios. En la empresa unipersonal también es un solo propietario y en la sociedad de responsabilidad limitada son mínimo 2 y máximo 25 socios, ¿no? A partir de los 25 socios ya puede ser una SA. Ahora vamos a hablar de un tema. Hemos dicho que muchas veces los requisitos de las instituciones son muy complicados para poder hacer los registros pertinentes y que eso va restando la capacidad que tienen, por ejemplo, los emprendedores para poder formalizarse. Pero una de las cosas que nos alientan a formalizarnos es, por ejemplo, el tema de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir la responsabilidad? La responsabilidad es asumir
el compromiso por algo que ha pasado en base a nuestra relación económica. Por ejemplo, si una empresa de, de construcción, yo la contrato para que arregle mi casa. Y cuando están construyendo una pared, caen ladrillos a un vehículo, esta empresa a la que he contratado tendrá la responsabilidad de resarcir estos daños causados, ¿verdad? Ahora, imaginémonos que yo le voy a pagar 500 bolivianos a esta empresa que va a realizar la reparación de esta pared. Y el daño causado al vehículo es mucho mayor. Por decir, este daño es de $1,000. Igual tiene que resarcirlo. Ahora, ¿dónde va el tema de la responsabilidad cuando es limitada o ilimitada? Hablemos, por ejemplo, del profesional independiente. El profesional independiente tiene de forma ilimitada, la responsabilidad. Entonces, si el daño que ha causado es excesivo e incluso no le alcanzan los bienes de la actividad económica que tiene, sus propios bienes se ven comprometidos. ¿Ven? Entonces, si, por ejemplo, el daño que ha causado es de $5,000, incluso sus bienes va a tener la persona que disponer hasta poder cubrir ese monto de la responsabilidad. Ese es en tema de accidentes, pero también estamos hablando en un tema impositivo, por ejemplo. ¿Qué pasa si tiene una deuda a impuestos nacionales? Su propio patrimonio se puede ver comprometido. Lo mismo para la empresa unipersonal, porque es de una persona, es ilimitado. Entonces, supongamos que nuestro contador se ha olvidado de hacer la contabilidad o de presentar las planillas, de presentar los anexos, todo lo que tiene que presentar, y se nos ha hecho una deuda gigantesca, más grande de lo que tenemos nosotros invertido en la empresa, incluso salta nuestros bienes. Es ahí que la formalización eh, se justifica. ¿Por qué? Porque luego tenemos la SRL. SRL quiere decir Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entonces, ¿a qué se limita? A las cuotas de capital que tiene cada uno de los socios. Estos socios, por decir yo, tengo mis cuotas de capital, que es lo mismo que las acciones para las SAs, pero estas en SRLs. Por decir, yo tengo 1,000 bolivianos en mis cuotas de capital, o 10,000 bolivianos, para ser un poquito más realistas. Tengo 10,000 bolivianos de cuotas de capital, la empresa se olvida pagar los impuestos y viene una deuda, una multa de 1,000,000 de bolivianos y nosotros somos 5 socios, cada uno tiene 10,000 bolivianos, tenemos 50,000 bolivianos. Ese es lo máximo que podemos perder, nuestras cuotas de capital y los activos que tenga la empresa. Pero ya no van a saltar a mis bienes como Andrés Jordán, no va a ir a mi casa, no va a saltar a mi vehículo, no va a saltar a otros bienes que tenga, ni a lo de los otros socios, porque justamente es una responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, muchas veces, dependiendo cuál es la idea de negocio que nosotros tengamos, es mejor construir una empresa que tenga estas características. Ahora, ustedes tienen que pensarlo muy bien, ¿no? Si su idea es hacer un negocio pequeño, un negocio de corto plazo, un negocio que no vaya a escalar, eh, es más complicado que puedan generar una SRL, ¿no? Porque una SRL que les va a traer muchos requisitos, como ya les voy a mostrar. Pero si su idea es que esto va a funcionar y va a ser algo escalable, lo hagamos bien y lo hagamos a través de una SRL con documentos que nos van a servir a futuro, ¿no? El patrimonio, por ejemplo, de las personas que realizan su servicio como profesional independiente es personal, de la empresa unipersonal es también personal, pero afectado a la actividad económica que están realizando, y la sociedad económica tiene un patrimonio propio, ¿no? Es justamente por eso que no involucra a los patrimonios de las personas que están siendo socias de esta sociedad, ¿no? En cuanto a registros en el CEPREC, lo que era antes era Funda Empresa, en el profesional independiente no necesita registrarse, la empresa unipersonal necesita registrarse en el CEPREC, aunque muchos no lo hacen y creen que no es obligatorio, pero sí lo es. Y como SRLs, igual deben registrarse. Entonces,
Estas son algunas características que podemos ver y que diferencian al profesional independiente, empresa unipersonal y sociedad de responsabilidad limitada. Por favor, yo quisiera que si tienen alguna duda se la vayan anotando porque este tema no es tan álgido, pero les va a servir mucho para poder definir, ¿no? Como empresa, si ustedes van a estar como empresa unipersonal, como profesional independiente o como sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, está saliendo una ley que está siendo impulsada por la diputada Andrea Vallivian, que es la ley del emprendedurismo, y que va a cambiar esta configuración cuando sea, si es que es aprobada, porque es muy interesante, porque pone otro escenario, otra de estas columnas, y que es el emprendedor, que va a ser, va a tener, va a ser como un intermedio en el que va a tener menos responsabilidades y va a tener más beneficios. Pero todavía esa ley no está aprobada, no está promulgada, entonces tenemos que regirnos en base a las normativas que actualmente tenemos, ¿no? Actualmente el Código de Comercio no implementa el tema del emprendedor como una figura. Tenemos leyes municipales muy interesantes, tenemos la ley 106 del emprendedurismo, por ejemplo, municipal, pero eso no modifica las leyes nacionales, ¿no? Entonces, impositivamente y en el tema del CEPREC y en otros temas siguen vigentes hasta que esta nueva ley se apruebe. Ahora, ya les he explicado que tenemos que ver el tema de para unirnos, de poder tener una conexitud con la otra persona y saber cuáles son sus pretensiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se nos presentan oportunidades en las que necesitamos unirnos con otra persona para una actividad particular. Les doy un ejemplo. Nosotros como Fautapo apoyábamos antes a una asociación que se llamaba Tarija Aromas y Sabores, que era una marca multiproducto que tenían varios emprendedores. Entre ellos, por ejemplo, unos producían transformados lácticos, otros otro tipo de productos. Entonces, para unas ferias en particular, una productora de yogur vio que necesitaba unirse con una productora de granola para ofrecer granola con yogur. Pero no querían fusionarse, no fusionar dos empresas significa que las dos se unen y se quedan como una sola. No querían eso, pero querían que por un tiempo puedan vender conjuntamente sus productos de manera coordinada. Esto es legal, está permitido, está en el Código de Comercio, está establecido y a esto se llaman las asociaciones accidentales. Estas asociaciones accidentales se manejan tanto en temas muy pequeños como el que les he indicado, por ejemplo, para una venta esporádica de yogur con granola en una feria en particular, como para cosas realmente gigantescas. Les voy a dar ejemplos, por ejemplo, a nivel internacional esto se llama, es la famosa joint venture. En Cochabamba se ha construido, por ejemplo, un tren metropolitano. Pueden imaginarse la envergadura de toda esta construcción y de este manejo de un tren metropolitano, perdón, que es algo gigantesco. Entonces, dos empresas súper grandes, que eran Joca y Molinari, deciden hacer esta asociación accidental para construir entre las dos este tren metropolitano de Cochabamba, porque se necesitaba algo súper grande. Normalmente en tema de caminos, de construcción de caminos, esto es muy normal. Porque, por ejemplo, si bien hay empresas gigantescas como la Queiroz Galbao y otras empresas, no son lo suficientemente grandes, porque en todo el mundo no hay empresas suficientemente grandes para construir todo un tramo carretero y se van uniendo entre ellas, ¿no? Para que entre todas puedan cumplir con una convocatoria. Por eso les he dicho, tanto en grande como en pequeño. Ahora, ¿cuál es la característica de esta joint venture o asociación accidental? Que ninguna de las dos empresas deja de ser, eh, deja de tener su individualidad. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que un regimiento militar necesita botas militares. Y yo fabrico botas, pero no fabrico cordones. Y Alejandro es
un fabricante de cordones. Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, ya, mira Alejandro, mira Andrés, les vendamos esas 500 botas a este regimiento militar. Yo pongo las botas, tú pones los cordones, pero eso no impide que yo aparte pueda a otras instituciones venderles mis botas, ni que Alejandro pueda vender a otras instituciones sus cordones. Solamente estamos haciendo una alianza momentánea para un tema en particular y cuando acabe ese tema en particular se va a disolver esta relación. En este ejemplo en particular, podemos quedar quién de los dos le va a facturar al regimiento militar, ya que no estamos generando una personería jurídica. Entonces, yo puedo facturar como fabricante de botas o Alejandro como fabricante de cordones y vamos a quedar eso en el documento constitutivo, que es un documento de asociación accidental, que es un documento muy sencillo que lo hacen los abogados y que hoy en día lo podemos hacer nosotros mismos con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un contrato para negocios específicos que no crea una nueva personalidad jurídica, es temporal, es puntual, no requiere ningún tipo de inscripción en ningún lugar y la participación está regida por el mismo contrato que se haga, ¿ya? Eso está también permitido en el Código de Comercio y está incorporado en la nueva ley esta que están sacando del emprendedurismo. Entonces, hay muchos otros ejemplos de este tipo de apoyos. No sé si han visto ustedes, pero está muy de moda las colaboraciones a nivel internacional, que es lo mismo que yo les estoy explicando, solo que con otra nomenclatura legal que lo llaman en Estados Unidos y demás, las colaboraciones. Por ejemplo, cuando sale un reloj inteligente y que las manillas, por ejemplo, el reloj es de Apple, pero las manillas son de Nike entonces, o de Adidas. Entonces, eso lo llaman una colaboración. O una zapatilla deportiva de Nike sale con una colaboración de otra empresa. Entonces, eso le llaman colaboraciones que, eh, que es el ejemplo más fácil para darse cuenta. Porque ustedes verán, Nike va a seguir vendiendo sus otros tenis y no deja de ser Nike por haber colaborado con Apple, ¿no? Otra forma de unirse es la asociación que yo les decía de Tarija, Aromas y Sabores, que se han unido en base a una marca multiproducto territorial. Es una marca que permite que distintos emprendedores puedan vender a raíz de esa marca. ¿Y de qué les sirve esto? A ver, por ejemplo, hay una tienda en el mercado central de Tarija que se llama Tarija, Aromas y Sabores y vende todos los productos de estos grupos de emprendedores. Imagínense, a ver, un vendedor de granolas, por ejemplo. ¿Ustedes creen que podría alquilar toda una tienda en el mercado central o una productora de pequeña de yogur o alguien que tenga un emprendimiento pequeño? No, ¿verdad? Entonces, esta asociatividad les sirve para poder ingresar a mercados en conjunto que no podrían ingresar de manera particular. Esta asociación, por ejemplo, Tarija, Aromas y Sabores, ha ido a la Feria de Santa Cruz. Tenían uno de los mejores stands en la Feria de Santa Cruz, porque estamos hablando de que ese tiempo eran más de 100 emprendedores. Han empezado han hecho un fondo rotatorio de crédito que lo han denominado el crédito de las millonarias en el que se van prestando y se van garantizando entre ellas y están creciendo todos. Entonces, hay formas de asociatividad. En los Cintis, por ejemplo, hay la canasta cinteña, que abarca productos y además bienes y servicios. Dentro de esta canasta cinteña están hoteles, están productores de vino, están productores de Singani, están restaurantes, vendedores de productos. Entonces, se están uniendo en base a marcas o uniones multiproducto, pero que no son más que esto, que son asociaciones accidentales más grandes, más largas, que van a buscar beneficiarse sin perder cada uno su naturaleza. Entonces, ustedes definan bien cuando estén buscando un socio si realmente necesitan un socio o necesitan un asociado accidental. Porque muchas veces metemos de socios a personas que deberían ser simplemente nuestro asociado accidental porque nos van a perjudicar como socios, ¿no? Porque en el tiempo
no van a cumplir con todos los requisitos que tenemos y por eso nosotros necesitamos saber realmente qué es lo que quiere la otra persona y la otra persona saber qué es lo que queremos nosotros. Ahora hemos hablado de que cuando es cuando ya ustedes definen pasar al siguiente nivel y ser una SRL y tienen que formalizarse, esta formalización les obliga a realizar ciertos trámites y a cumplir ciertos requisitos que a futuro vamos a ver que les van a servir, más que No me muerden por eso, amigos perros. Ah, no, también muerden. van a ver a futuro que les va a servir perdón, que les va a servir más allá de los requisitos que les piden, ¿no? Por ejemplo, tienen que inscribir a sus trabajadores en la Caja Nacional de Salud, que es el seguro a corto plazo. También tienen que inscribir en el seguro a largo plazo, que son las gestoras, y tienen que sacar en el Ministerio de Trabajo su registro obligatorio del empleador. Este registro obligatorio del empleador, acuérdense bien, porque luego vamos a ver cómo los va a proteger más que crearles obligaciones, porque es una obligación fuerte este registro obligatorio del empleador, porque hay que presentar al Ministerio de Trabajo, hay que cumplir con muchas cosas. Y ya vamos a ver a futuro para qué nos sirve este registro obligatorio de empleador. Además, cuando ustedes tengan más de 50 personas, sí o sí tienen que tener su plan de higiene y seguridad ocupacional, varias cosas, ¿no? Varias cosas con las que hay que cumplir, a las que no, y que uno, si no, uno no cumple, tiene multas, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos va a servir a futuro. Ahora, nos vamos a olvidar un ratito de eso, pero siga que siga en su cabeza el registro obligatorio del empleador, pero vamos a entrar a un tema que es interesante, que son los contratos. Porque ustedes, una vez que, ya sea como empresa unipersonal o como SRL y demás, van a necesitar hacer contratos, porque los contratos van a permitir que puedan ustedes formalizar relaciones, aunque sean instituciones que todavía no están formalizadas, porque el contrato es un acuerdo que es o verbal o escrito. Los contratos verbales también están reconocidos, por si acaso. ¿Qué es el contrato? Se los voy a decir así facilito. Es cuando yo a una persona le oferto algo y esa persona me acepta. Ese momento se ha configurado el contrato. Por ejemplo, yo le digo a una persona, eh, mira, yo quiero tu lapicero y te voy a dar 2 bolivianos y esa persona me dice que sí, en ese momento acaba de materializarse el contrato. Entonces, es un acuerdo entre partes, el contrato, que funciona de manera escrita, verbal y demás. Y puede ser, por todos los medios de prueba, puede ser demostrada su existencia. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, Marlene, No, pero ya sea, ya, con eso. Alejandro, si los puedes mutear, por favor. Gracias. Bueno, estos contratos que son escritos u orales, es mucho mejor si ustedes los realizan por escrito porque tienen una prueba fehaciente de qué es lo que se ha determinado, qué es lo que se ha querido hacer. Los contratos, como ya les he dicho, son relaciones de intercambio. Alguien da una cosa y recibe algo de la otra persona. Pueden ser de algo que ya se está ejecutando o puede ser sobre una promesa, que digamos en un contrato, ya, de aquí a 10 meses tú me vas a dar esto y yo te voy a dar eso. A pesar de que sea de acá a 10 meses, ya es un contrato, ya va a generar responsabilidades. Su incumplimiento puede ser generar lucro cesante, daño emergente, entonces ya puede ser exigible, ¿no? Imaginemos que yo tengo mi producción, voy a producir soya, y viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Una vez que la soya esté lista para cosechar, te compro toda tu tongada de soya. Entonces yo ya sé que esa persona me va a comprar, hacemos un contrato. Sale la soya y esa persona me dice, no, no te voy a comprar la soya, me he arrepentido. Yo podía haber ido buscando un mercado, pero no lo he hecho porque tenía el compromiso de esa persona. Entonces yo le iniciaré un proceso por daños y perjuicios y recuperaré lo que estoy perdiendo, el daño que esa persona me está causando, ¿no? Entonces vean que puede ser una promesa a futuro incluso que esté legislada.
Ese contrato está reconocido por ley. La ley nos dice que todos los medios probatorios sirven para el contrato, salvo cinco tipos de contrato que deben ser realizados sí o sí ante notaría de fe pública, pero que ese es un tema más jurídico y demás que no lo necesitan ver ahora, porque son contratos que no son de que los van a necesitar ahora, porque estamos hablando del usufructo, la donación, la subrogación consentida por el deudor y otros contratos que no quiero marearlos. Ahora, estos contratos son de varios tipos. Hay contratos civiles, administrativos, comerciales y laborales. Ustedes van a ver los contratos con sus emprendimientos, contratos comerciales, principalmente. ¿Por qué comerciales? Porque va a ser la relación de comercialización de ustedes con quién, con sus stakeholders internos y con sus stakeholders externos, ¿no? Con sus socios y con sus clientes, ¿no? Entonces van a ser contratos comerciales, pero también van a tener contratos civiles. Están regidos por diferentes normas, ¿no? Las comerciales están por el Código de Comercio y los civiles por lo civil. También van a tener administrativos cuando ustedes estén en alguna relación de su negocio con el Estado, ¿no? Entonces ahí van a estar regidos, por ejemplo, por el decreto SAP 181, cuando si ustedes van a ingresar, por ejemplo, a una canasta o algo, alguna venta o alguna adquisición que requiere el Estado, van a tener que cumplir con las normas del sistema de administración de bienes y servicios SAPS, ¿no? Y con sus trabajadores, ustedes van a tener que hacer contratos laborales, van a tener una relación laboral, que es otra norma que la Ley General del Trabajo y su reglamento interno. Entonces, ustedes van a tener que poder tener este conocimiento de manera general. Tampoco es muy difícil, ¿no? Ahora vamos a entrar en el tipo de contratos laborales, que va a ser la relación de ustedes con sus trabajadores. Hay un principio jurídico que es, vamos a volver acá antes de entrar, para que entiendan bien eso. Hay un principio jurídico que dice indubio pro operatio, que quiere decir, en caso de duda, el juzgador tiene que decidir lo que más le convenga al trabajador. En otras palabras, todos los empleadores estamos en situación de desventaja en un juicio contra un trabajador, porque hay un principio mundial de proteccionismo al trabajador justamente para que no hayan empleadores abusivos y va a estar sobre nosotros los empleadores la carga de demostrar que realmente el trabajador ha hecho algo malo y siempre en caso de cualquier duda de que no se sepa a quién creerle, si al trabajador o al empleador, entonces este principio dice que se le va a creer al trabajador, ¿no? Esto es a nivel mundial y está además dentro de nuestro ordenamiento jurídico en Bolivia. Por eso es que tenemos que hacer los contratos muy bien hechos, no para violar los derechos de los trabajadores, por si acaso, porque en ningún caso debe ocurrir eso, pero sí para que se respeten la realidad con la que estamos contratando a las personas. Dentro de este principio de protección que tiene la norma laboral, la ley dice que la ley eh, prioriza y además eh, regula que todos los contratos que se realicen son para, para el derecho laboral, son contratos indefinidos, salvo prueba en contrario. ¿Qué es un contrato indefinido? Es el contrato que más le conviene al trabajador. Es un contrato que si bien tiene inicio, no tiene fin. Y para poder cortar este contrato, el empleador tiene que despedir al trabajador y pagarle desahucio, que son 3 meses de sueldo, indemnización, que es un sueldo por año, más todas las cargas laborales que tenía pendientes. Además, hay un decreto, el 28699, que dice, el trabajador puede optar, perdón, por aceptar que le paguen todo esto que les he dicho, o si no, hacerse reincorporar. Y esto es bien complicado, ¿no? Esto sí lo ha introducido Bolivia
afectando bastante al empleador, porque si yo ya no tengo plata para pagarle a mi trabajador, no lo despido, intento pagarle todo y mi trabajador me dice, no, no me pagues, quiero que me reincorpores. Yo le digo, no, porque no tengo plata. Entonces nos vamos a juicio. El juicio dura un año. Y después de ese año que ha durado el juicio, con apelación, con todo, la autoridad máxima me dice, reincorpórelo y páguele los sueldos y además los aguinaldos, páguele todos los beneficios durante todo ese año que no ha trabajado. Imagínense, si la persona ganaba 5.000 bolivianos, en 10 meses son 50.000 bolivianos, con aguinaldos y demás, estamos hablando de 60.000, 70.000, podemos llegar a los 100.000 bolivianos para una persona que, y además que lo tengo que reincorporar, ¿no? O sea, va a seguir trabajando conmigo y tengo que pagarle sí o sí. Entonces, este contrato realmente solamente hay que hacerlo el contrato indefinido cuando realmente tengamos que hacerlo. ¿Y cuándo tenemos que hacer un contrato indefinido? El contrato indefinido es para las actividades que son habituales, son esenciales y sin que tienen que ser propias y permanentes. Vamos ahora a ver, para ver además quiénes nos están atendiendo para que no se vuelva muy pesada la clase. Les voy a dar el concepto de la actividad propia y ustedes me van a dar un ejemplo. Por ejemplo, la actividad propia es la que está directamente vinculada con el giro de la empresa. Por decirles, si yo soy, si yo tengo una panadería, ¿qué actividad, qué persona debería contratar sí o sí para que mi panadería funcione? Un panadero, ¿verdad? O sea, no puedo decir que el panadero no es una actividad propia de la empresa, sí es, porque si no tuviera panaderos, no funcionaría mi panadería. Ahora, cualquier persona puede habilitar su micrófono y me digan, por favor, para un buffet jurídico, ¿qué, ¿cuál sería un contrato indefinido? ¿Qué persona necesitaría? A ver, alguien, por favor, que participe. Abogados. Muy Abogados. bien, espectacular. Entonces se entiende, ¿verdad? Entonces, estamos hablando entonces de que las actividades propias son las que ayudan a cumplir con el giro empresarial. Permanente, ¿qué quiere decir permanente? A ver, ¿cuándo algo es permanente y cuándo no permanente? Por ejemplo, si yo tengo una empresa beneficiadora de castaña, de esas que agarran las castañas en Beni, en Pando, y rompen los cocos de la castaña para sacar la almendra. Y necesitaré beneficiadores de castaña, necesitaré gente que rompa la castaña. Ahora, como ustedes saben, la producción no produce todo el año la castaña, es por zafras. Entonces, es por épocas específicas, dura 3 meses. Entonces, para que mi empresa funcione, sí o sí necesito beneficiadores de castaña, porque mi empresa es de beneficiado de castaña. Es una tarea propia, pero no es permanente, porque necesito 2 meses que me rompan la castaña. Los otros 10 meses no necesitaré que estas personas trabajen conmigo, ¿no? Entonces, es una tarea propia, pero no es permanente. Entonces, tendré que buscar otro tipo de trabajo, porque si yo le hago un contrato indefinido, por más que no haya nada que hacer los 10 meses, los tengo que tener en mi fábrica, aunque sea sentado mirando contra la pared, ¿no? Porque si no, el ministerio, como hemos dicho, ya tengo problemas. Ahora, este contrato indefinido, como es el contrato para el Ministerio de Trabajo y no solamente para el Ministerio de Trabajo, sino para los la jurisprudencia laboral y para todo el aparato judicial laboral, es el contrato que prefieren, es su contrato favorito, ¿no? Entonces, para que haya este tipo de contrato, puede ser o escrito o verbal. Entonces, cuando no hacemos un contrato por escrito, la ley dice que es un contrato indefinido, porque como la ley intenta proteger al trabajador y este es el contrato que más protege al trabajador, entonces la ley asume que al no haber un contrato siempre va a ser indefinido. ¿Ah? Entonces, este contrato no necesita formalidad alguna. Si no digo además qué tipo de contrato es, indefinido. Si es verbal,
indefinido. Si no cumple con los requisitos de ley que vamos a ver después, indefinido, siempre indefinido. No tiene temporalidad, no tiene límite de duración y hay esta presunción de que siempre es el contrato indefinido, salvo prueba en contrario. Y la forma de conclusión es solamente por despido, si es que acepta el trabajador, como ya les he dicho, o por retiro eh, propio o renuncia. Entonces, ¿qué contratos son los que no son indefinidos? Tenemos, por ejemplo, el contrato a plazo fijo. Seguimos con el ejemplo. Yo tengo una tarea, el del castañero, por ejemplo, ¿no? Que necesita una persona para que beneficien por una temporada, por 2 meses. Entonces le hago un contrato a plazo fijo, que es entonces para tareas que sí son propias, pero que no son permanentes. O por ejemplo, yo tengo una persona que está trabajando, se embaraza esa persona y necesito suplirla por el tiempo de embarazo solamente. Esa también es una tarea propia, por ejemplo, que tenía, pero que no es permanente, entonces la puedo contratar por ese tiempo. ¿Cuáles son las características del contrato a plazo fijo? Este contrato a plazo fijo no puede durar más de un año. No hay. Es imposible. Tampoco puedo, ¿qué es lo que hacen algunas empresas para no contratar indefinido? Hacen varios contratos a plazo fijo. Entonces la ley ha dicho, muy bien, más de 2 contratos a plazo fijo, el tercero, por más que diga a plazo fijo, es indefinido. Entonces solamente puede hacer 2 contratos sucesivos a plazo fijo. Y el tercero ya es indefinido, aunque diga el contrato a plazo fijo. Este contrato, además, como es un contrato que no es el favorito de la normativa laboral, sino el indefinido, necesita para su validez estar visado por el Ministerio de Trabajo. Necesita que ustedes vayan con el trabajador y digan, miren, estamos suscribiendo este contrato de trabajo, por favor, revísenlo de que no se viole el derecho del trabajador y ahí le pone un sello al Ministerio de Trabajo de visado y ese contrato ya vale como un contrato a plazo fijo. Si no hay esto, por más que haya 20 firmas del trabajador, este contrato es indefinido. Ahora, ¿qué creen ustedes que nos pida, aparte del contrato y estar presentes con la persona, el Ministerio de Trabajo para poder visar este contrato? A ver, ¿alguien se imagina que nos pueda pedir que cumplamos como requisito, que tengamos como requisito? Yo les voy a decir. A ver, tener el certificado de registro obligatorio de empleadores. Si no tenemos este ROE, ¿se acuerdan que hace 4 slides estábamos hablando justamente de esto? Que a veces el formalizarnos, el inscribirnos nos va a salvar. No podríamos nosotros realizar un contrato a plazo fijo si no tuviéramos registro obligatorio de empleadores. Entonces, realmente, este certificado que ustedes ven arriba a la derecha nos va a servir para que nosotros podamos salvarnos de que todos nuestros contratos sean indefinidos. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero no hay problema, porque yo nunca me formalicé y no soy ni siquiera empresa ni personal. Estoy haciendo la actividad económica de manera informal. Sí les recae y todos sus contratos se vuelven indefinidos. Al ser informales, si tienen un proceso laboral, van a ser indefinidos. Y como su responsabilidad es ilimitada, van a estar en todos sus bienes a disposición de este proceso laboral. Imaginemos que en el anterior caso de que tenemos a alguien que ustedes han despedido y que no había contrato, entonces se dice que es un contrato indefinido y que ustedes no son empresa, ni siquiera son informales y les meten un proceso laboral y la persona no quiere ser despedida y les hacen el proceso laboral y debe 50.000 bolivianos. Esos 50.000 bolivianos van a salir de sus bienes, de sus casas, de sus vehículos, o les van a congelar cuentas hasta que ustedes puedan pagar esta deuda. Entonces, muchas veces la formalización es una solución, siempre y cuando tenemos que ver nosotros que realmente nuestra actividad económica lo requiera, ¿no? Como ya les he dicho, ustedes tienen que pensar, el, nadie les puede decir
cuál es su proyección que ustedes tienen. Ustedes tienen que ver esa proyección, ¿no? Realmente es un emprendimiento, le tengo fe a mi emprendimiento, creo que va a crecer o va a morir en un mes. Lo estoy haciendo solamente por si acaso es un hobby o es un negocio porque hasta que me salga un trabajito, o es realmente un emprendimiento que yo quiero y le voy a meter ganas y lo voy a formalizar, ¿no? Entonces, este contrato a plazo fijo, para no redundar mucho, tiene que ser escrito, visado. Si no es visado, si no está escrito, es para un trabajo específico. El, el, el ministerio no lo va a avisar y va a ser un contrato indefinido. Entonces, jamás va a poder ser verbal este contrato, ¿verdad? Porque tiene que ser visado. Hay el contrato de obra y servicio. Este es un contrato que puede durar más de un año, puede durar hasta 3 años, en el que también es un contrato laboral, pero que es para una actividad puntual y específica. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un proyecto financiado por la Unión Europea para sistemas agroforestales, incorporación de sistemas agroforestales en Pando. Entonces yo necesito un técnico que vaya a incorporar estos sistemas agroforestales exclusivamente para este proyecto, ¿no? Entonces, yo contrato a una persona y le digo, durante todo este plazo del proyecto, tú vas a hacer los sistemas agroforestales, los vas a implementar. Entonces, una vez que acabe ese contrato, no necesito votarlo ni nada. El contrato vence por sí solo. Igual que en el anterior contrato, que era el de plazo fijo, que una vez que acaba el contrato, acaba la relación laboral, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que este contrato puede ser más largo, pero este contrato es para una actividad específica. Yo a esta persona que me va a implementar los sistemas agroforestales, no le puedo decir que haga gobernanza con las autoridades del lugar, que me haga otras actividades, que me realice un taller, que realice actividades de género, de empoderamiento, porque ese momento deja de ser un contrato de servicio y se vuelve un contrato indefinido. En cambio, en el de plazo fijo o en el indefinido, el trabajador tiene que hacer todo lo que el empleador le diga que haga, porque lo contrato para que las 8 horas realice todas las actividades. Entonces, acá, por ejemplo, si fuera a plazo fijo y este trabajador ha sido contratado, yo le puedo decir que vaya a plantar árboles, le puedo decir que vaya a hablar con el alcalde, le puedo decir que haga cartas, le puedo decir que haga mil cosas, ¿no? En este otro, no. En el de servicio, no, pero este puede durar hasta 3 años, ¿no? Este contrato también tiene que ser visado por el Ministerio de Trabajo, también tiene que ser por escrito, y si no se hace por escrito y no es visado por el Ministerio de Trabajo, también es indefinido. Todo lo que no cumpla con los requisitos, inmediatamente se vuelve indefinido. Entonces, mi recomendación para este tipo de contratos es que hagan los contratos que tengan su ROE y que puedan registrar efectivamente estos contratos. Ahora, ¿qué los contratos, no solamente hablando de los contratos de trabajo, sino los otros tipos de contratos, ¿por qué les van a ayudar a ustedes a hacer contratos, a acostumbrarse a hacer contratos? Porque primero van a evitar pérdidas por incumplimiento, porque ustedes van a poner en el contrato hasta cuándo necesitan y qué es lo que necesitan que la otra parte cumpla. Por ejemplo, ustedes, suponiendo que son transformadores de productos lácteos, si ustedes tienen una persona que les va a realizar la provisión de estos productos, si ustedes hacen un contrato, podrán definir en qué fechas van a ser realizadas estas compras y además en qué cantidades y además con qué especificaciones se van a realizar. Imaginemos que ustedes necesitan producir yogur y les tienen que entregar 100 litros de leche a la semana. Una semana que se retrase el proveedor en realizarles esta entrega de leche, ustedes no van a poder producir y su actividad económica se va a ver mermada. No van a poder realizar normalmente el negocio que ustedes tienen. ¿Y cómo le van a reclamar si es que ustedes no tienen un contrato? Entonces, tengan un contrato, en el contrato dice cuándo les va a entregar, cómo les va a entregar y qué les va a entregar. Especificaciones. Imaginemos que
el tipo de leche no es el que ustedes habían querido o habían convenido, pero no tienen nada que les diga. Esto, por ejemplo, sucede mucho con materia prima y con otras cosas, ¿no? Imaginen que ustedes les dan otra cosa o en maquinarias y demás, les dan una maquinaria que no tiene las especificaciones que ustedes requerían al momento en que han hecho la relación jurídica con estas personas. Entonces, tener el contrato les va a servir no solamente a minorar las pérdidas por incumplimiento, sino también poder hacer cumplir con las especificaciones que tenían para que lo que ustedes están adquiriendo o lo que ustedes están ofertando realmente cumpla con esa relación económica y esa relación comercial que va a haber. Y además es una protección legal. ¿Por qué? Porque esto va a delimitar, además, cuáles son sus obligaciones de ustedes. Si ustedes quedan en este contrato, ya sea comercial, en el laboral o en el civil, ¿qué contraprestaciones va a haber de manera explícita y además con las especificaciones correspondientes? La otra parte no puede alegar que ha habido incumplimientos y además que no puede alegar que, por ejemplo, había una prestación diversa a la debida en la que ustedes deberían haber realizado algo con otras características con las que ustedes lo han realizado, ¿no? Entonces, les va a dar una protección legal y hemos visto ya que en los contratos laborales va a permitir que ustedes puedan realizar contratos diferenciados, que puedan ser, por ejemplo, contratos de obra o servicio, o que puedan ser contratos a plazo fijo y no sean solamente contratos indefinidos. También les va a servir mucho para los contratos con el Estado. Normalmente el Estado es el peor pagador, es el que más tarda. Si ustedes han vendido ya como emprendedores o algo por ejemplo, a las diferentes a EMAPA y demás, van a ver que tardan un montón en pagarles, ¿no? Entonces ustedes para hacer un proceso o para algo necesitarán tener el contrato escrito y un contrato que sea válido. Eso es en cuanto a tema de contratos. Creo que ya ha quedado muy claro. Y ahora vamos a pasar a un tema que les va a interesar mucho a ustedes, que es el tema de la propiedad intelectual o los activos intangibles. Muchos de ustedes, sus emprendimientos, no solamente son oferta de productos, sino son producto de creaciones intelectuales, ¿no? De creaciones intelectuales, por ejemplo, podemos tener las startups que tienen software, podemos tener empresas vinculadas a otros tipos de servicios intelectuales y otros servicios además de venta de bienes que, por ejemplo, pueden ustedes incorporar marcas o patentes. ¿Qué son los activos intangibles? Son justamente el reconocimiento de estos derechos, tanto de las marcas o de estas creaciones de know-how o de goodwill o de otros datos e invenciones a través de las patentes que van a proteger que otras personas no se beneficien de lo que ustedes han hecho. Yo les doy un ejemplo. En Cochabamba hay una empresa, no voy a decir su nombre por motivos legales, que durante más de 30 años ha producido los mejores jugos del país, producido los mejores jugos del país y se ha posicionado en el mercado. Se posicionó en el mercado, es más, en todos los departamentos existen estos jugos de fruta natural. Pero esta empresa nunca registró en el SENAPI su marca. Y es así que llega una marca nueva, llega una empresa, la empresa no es nueva, pero incorpora una marca con el mismo nombre del que tenía esta empresa. Y esta marca la registra en el SENAPI y la empresa que 30 años ha trabajado haciendo estos jugos ha tenido que cambiar de nombre de la marca. Ahora imagínense el costo que tiene eso después de haber posicionado una marca. Este tiene que volver a posicionar la nueva marca. Eh, Más bien que su logo es muy conocido y gracias a su logo las personas pueden identificar este producto. Pero para que no les ocurra eso, ¿qué tienen que hacer ustedes? Las marcas de sus productos tienen que registrarlas en el SENAPI, en el registro de marcas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre marca y patente? La marca como tal es el signos, son los logos, son las ideas y demás que van a servir para identificar a su marca. Y la patente es el registro sobre la forma en la que ustedes están realizando algo. Les doy un ejemplo más claro.
la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene su marca, ¿verdad? Ustedes distinguen la Coca-Cola ya por sus letritas blancas, por su banderita roja, ya saben que es la Coca-Cola. Esa es la marca. Y la patente es la forma en la que se va a realizar la Coca-Cola. Es, por ejemplo, la fórmula. Es esa fórmula con qué cantidad de agua destilada se tiene que mezclar, con qué cantidad de azúcar. Entonces, ese procedimiento también se registra. ¿Por qué se registra? Para que otra persona con otra marca no realice el mismo procedimiento y saque otra Coca-Cola, ¿no? Entonces se registra la marca y se registra la patente. La patente entonces es la invención, es ese procedimiento que se sigue para llegar a un producto y la marca es el signo distintivo que tiene cada uno de sus bienes o de los servicios que ustedes van a realizar. Esto les va a ayudar a que sea una protección contra infracciones a sus derechos y el momento en que alguien saque algo con una marca similar o una patente similar, ustedes pueden hacer una acción ante el SENAPI, una acción de oposición se llama, y el SENAPI les dice a las otras personas, dejen de hacer porque eso ya está registrado. Entonces, si ustedes con su emprendimiento tienen una idea que es demasiado revolucionaria, es interesantísima, como yo sé que es, porque he estado siguiendo este proceso con la alcaldía y realmente hay ideas que son fabulosas, la mayoría de las ideas y de las personas que están acá tienen un potencial gigantesco, pasen al siguiente paso y registren estas sus ideas. Y de las personas que tienen productos, registren esta su marca antes de empezar a posicionarla. Imagínense si Adidas no hubiera registrado su marca y yo ahora quisiera registrar Adidas. Imagínense la cantidad de dinero que perdería Adidas y la cantidad de dinero que yo ganaría con una marca a la cual yo no le posicionaba, ¿no? Entonces, eh, ya hemos quedado el tema de los contratos, como debe ser, el tema de los stakeholders, el tema de los activos intangibles. Y lo que tienen que ver ustedes entonces, que todos estos temas parten por una decisión inteligente. La decisión inteligente de si se van a formalizar o no se van a formalizar, que eso va a depender exclusivamente del análisis interno que hagan ustedes de que si su negocio es realmente un emprendimiento escalable, ser una empresa, o simplemente es un negocio de subsistencia que no requiere formalización, porque tampoco vale la pena formalizar un negocio de subsistencia para que luego nos traiga problemas al cerrarlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir soñando sin dejar de ser realistas y nuestro plan de negocio va a arrojar cuál va a ser la mejor forma de que nosotros continuemos con nuestra actividad económica. Bueno, muchas gracias. Hasta acá la presentación. Ahora sí, por favor, si tienen cualquier duda, eh, voy a estar atento. Sí, por favor, comilla, el emprendimiento comilla. Buenas, Andrés, y muchas gracias. Bueno, en el tema del registro de la sociedad, ya sea SRL, si mi socio ya hace ser extranjero, que los requisitos son más complejos, o se puede, no se puede, nada más eso. Sí, se puede. Hay requisitos formales que tienen que cumplir, en los que no hay ningún problema de que el socio sea un socio internacional. Incluso puede ser una empresa internacional la que entre como socio. No es necesariamente la conformación de personas naturales. Incluso personas jurídicas pueden formar parte de una empresa. Selma, por favor. Ahora sí. Quería consultar cuáles son los requisitos para hacer este registro de marca o en este caso registro de nombres. Eh, Tengo entendido que te piden bastantes requisitos y que el pago es fuerte, por eso es que muchos no lo hacen. Ya. Primero que se realizan dos pasos para el registro de marca. Lo primero que hay que hacer es un control de homonimia, así se llama, control de homonimia, en el que van al SENAPI y le dicen, tengo este nombre que quiero registrar. Ya está registrado, entonces el SENAPI hace un estudio dentro de las gacetas que tiene para ver si ese nombre está registrado o no está registrado. Una vez verificado, dice si ese nombre está libre para ser registrado y con eso hay que presentar los documentos que
que avalen la empresa que tiene y el pago, si bien es según las categorías que tienen, ¿ya? Yo les sugiero, entren al CENAPI y vean en qué categoría están. La página del CENAPI es cenapi.gov.bo y ustedes pueden ver ahí cuáles son los precios para estos registros en el CENAPI, ¿no? Y están los requisitos, que no son muchos en realidad. Para la patente son un poquito más fuertes los registros, perdón, los requisitos, pero no es porque sea más requisitos, sino que les dicen, por ejemplo, de qué punto a qué punto llega ese tema de la producción, porque como se registra la producción en la patente, tiene que estar desde la ideación a cómo se materializa y cuáles son los siguientes pasos que se van realizando para tener toda esa cadena de producción registrada en la patente. Lo mismo ocurre cuando van a registrar obras intelectuales, por ejemplo, libros u otras obras intelectuales, les piden todo ese proceso que se ha seguido. ¿Qué es un documento? Les piden el documento en físico, les piden el documento en un CD, aún se siguen manejando CDs en el CENAPI, y les piden el pago. Entonces, no son muchos requisitos los que se piden, les van a pedir el NIT si son una empresa, y quién es el autor y quién es el titular. ¿Cuál es la diferencia entre autor y titular? Por ejemplo, si ustedes trabajan para una empresa, esa empresa para la que ustedes han realizado este servicio es el titular del derecho, y ustedes como persona natural son los autores. A ver, Gracias. creo que de nada, mucho gusto. Granja Pekín, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta era para una granja avícola que aprovecha los subproductos para generar otros productos con valor agregado. ¿Se tendría que registrar separado o tendría que ser un solo registro? Por ejemplo, yo vendo carne de pato, pero también aprovecho el plumaje para hacer almohadas y también hago abono orgánico. Entonces, ¿tendría que registrarlo de distinta forma o en uno solo? Depende de qué registro estamos hablando, ¿no? Como empresa, para funcionar necesitas un solo registro, ¿no? Eres una sola empresa y necesitas un registro. Tu registro en el CEPREC, tu registro en el NIT o en el RAW, depende la calificación que te vayan a dar. Ahora, si tú quieres, me estás hablando de los signos distintivos de registrar tus marcas, tienes tres marcas distintas ahí, porque tienes una marca, por ejemplo, de lo que haces con las plumas de los animales. Tienes otra marca del abono que realizas con otras cosas y tienes otra marca. Entonces son tres registros diferentes. Ahorita Alejandro nos está ayudando en el grupo, está poniendo los precios justamente de los registros según las cantidades que se tienen. Eso es entonces, Gracias, licenciado. con gusto. Ahora, creo que Turutita quería opinar. Sí. Buenas tardes, Licen. Quería hacerle dos consultas. Uno, el tema del registro del SENAPI, ¿es solo a nivel nacional o también a nivel, digamos, internacional? Y la otra pregunta es, en el tema de los contratos laborales, ¿también aplica similar a una ONG o es muy distinto? Bárbaro. En cuanto al primer punto, el registro en el SENAPI es nacional, pero luego se puede hacer homologar ante la CAN y ante otras instituciones internacionales para que surta efectos internacionales, ¿no? Bolivia se adscribe a normas internacionales eso se llama las normas supraconstitucionales, que van incluso más allá de la constitución política del Estado. Por ejemplo, tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, tenemos otros que van regulando en materia de comercio. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, justamente lanza las directrices de cómo vos puedes hacer y un registro que tienes en el SENAPI, puedes ir y registrarlo a través de la Cancillería en otros países, a través de la CAN y otros para que esté registrado a nivel internacional cuando veas que tu producto realmente va a ser de alta llegada, ¿no? Para que no registren otros. Es así que, por ejemplo, no puedes crear Adidas en Bolivia, ¿no? Porque tiene un registro que ha sido validado a nivel mundial. Pero el SENAPI no te lo da, ¿no? Eso creo que quede claro. En cuanto a la segunda pregunta de los contratos, todos los contratos laborales son iguales tanto para las empresas como para las ONGs. Las ONGs tienen
los mismos contratos tienen contratos indefinidos, a plazo fijo, de obra y servicio. La única diferencia es que en algunas cosas son diferentes. Por ejemplo, para determinar algunos beneficios sociales se toma en cuenta un salario mínimo, cuando para las empresas es 3 salarios mínimos, pero esas son cosas muy pequeñas de seguridad social. Los contratos son idénticos, e incluso de las instituciones públicas que han tenido conquistas laborales. Por ejemplo, hay gobiernos municipales que sus trabajadores están bajo la Ley General del Trabajo. Si bien deberían estar bajo el Estatuto del Funcionario Público, han tenido conquistas laborales e incluso tienen sindicatos como las empresas. Estas conquistas laborales, una vez que los trabajadores logran esta conquista laboral, ya no se puede retrotraer y decir volvemos al Estatuto del Funcionario Público, porque las conquistas laborales son irrenunciables. Creo que había otra consultita. Por favor, pueden encender directamente su micrófono. Buenas tardes. Una Buenas consultita. tardes. Si yo tengo una empresa que presta servicios, necesito contratar personas que una vez, una semana al mes, me dé capacitaciones, o sea, a mis clientes, ¿no? A los nuevos clientes. Pero solo lo necesito la primera semana de cada mes, digamos así. ¿Este tipo de contrato puede convertirse en indefinido? Ya, como hemos dicho ahí, los contratos temporales por temporada, hemos dado el ejemplo, por ejemplo, de los castañeros, ¿verdad? Que para la zafra necesitan 2 meses por año. Entonces, es lo mismo en este tipo de temática. Nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer para garantizar de que no lo volvamos este contrato indefinido? Es que el contrato debe ser por escrito y visado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿se acuerdan que hemos quedado en que teníamos que hacer el registro en el ROE, en el registro obligatorio del empleador? Porque eso nos van a pedir en el Ministerio de Trabajo. Si es que nosotros no lo hemos registrado en el Ministerio de Trabajo, ese contrato lastimosamente se lo va a interpretar como un contrato indefinido ante un eventual proceso laboral. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, si no hubiera más preguntas, yo creo que ya concluimos. Igual hemos estado en el tiempo adecuado, estimado doctor. De todos modos, si hubiera consultas en el transcurso de este proceso, eh, le hago llegar por favor estas consultas, doctor, a ver si nos puede seguir colaborando con, con una asesoría o con las respuestas de las mismas, ¿no? Para seguir desarrollando este grupo de proyectos. Bárbaro, muchísimas gracias. Muchas gracias al gobierno municipal por la invitación y gracias a todas las personas que están conectadas por su participación. Ha sido una linda charla con ustedes. Un Excelente. saludo desde Pautapo. Eso, gracias, doctor. Bueno, te pido por favor un poquito, la última actividad, que podamos habilitar nuestras cámaras para hacer la captura de todos los presentes, por favor. Una peinadita a todos, la última habilitada. Eso, un poquito más de paciencia. Ahí se van animando. Vamos a una captura. Vamos dos. Parece que se han ido despeinando en el taller. Sí, puedes salir, rascar su cabeza, sí. ¿Qué necesito? ¿Qué? Que no puedo, que no puedo registrar a divas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Este grupo no va a ser la última vez que lo van a ver. Ellos no saben todavía lo que usted es en el proceso, pero ya se van a ir dando cuenta también. Bueno, estimado doctor, un abrazo, muchas gracias. Y a todos Un los... abrazo, gracias. Hasta luego, doctor.